Hermanos, solamente quiero tratar de recapitular un poco lo que ya estuvimos viendo. Se ha dado la primer visión. Ustedes recordarán, hace 8 días veíamos la primer visión, en donde Jehová habla por medio de esta visión al profeta y le dice que él se ha vuelto para con su pueblo, que él tendrá misericordia. De hecho, hablábamos de estas palabras de consolación. En la primer profecía, el profeta habla al pueblo de Israel a arrepentirse, a buscar a Dios con todo su corazón. Y el Señor consuela, haciéndoles ver que el Señor se volvería a ellos con misericordia y con juicio, lo que tanto anhelaban. Y no solamente eso, el Señor también les dice: yo usé instrumentos para castigarlos por su pecado, porque me había airado un poco contra ustedes. Sin embargo, estas naciones abusaron de su furor, y entonces yo me he airado con ellos en gran manera. Así que de cierta manera, hermanos, la visión dada en el verso 7 hasta el verso 17 nos pone un marco teórico para las visiones que van a continuar. Hablamos de 8 visiones. Y esta primer visión da un marco para que nosotros podamos entender qué es lo que está hablando el Señor. Yo creo que esta visión, la segunda que esta mañana estaremos viendo, es una explicación un poco mayor al respecto de lo que Él está diciendo, de que Él se había airado en gran manera con aquellas naciones que se enseñorearon de ellos y que Él tan solo se había airado un poco. Dice en el verso 15. Desde el verso 14 dice: y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Por cuanto yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Hermanos, yo creo que esto es una explicación mayor de esta visión, porque incluso vemos que el ángel de Jehová, al cual yo les decía que consideraba como una cristofanía o una revelación del Hijo, antes de su manifestación como Jesús, es el que intercede por el pueblo de Dios. Y le dice: ¿hasta cuándo estas naciones estarán en paz y estarán en calma? Y aquí vemos la respuesta de Jehová: estas ciudades que están reposadas, yo me he airado con ellas. Ustedes las ven como si no pasara nada. Sin embargo, yo las juzgaré. Pero no solamente eso, en su consuelo Él dice, sino que también yo me volveré a ustedes y traeré bendición y la plomada. ¿Recuerdan esa frase? Hablando de la justicia. Y habrá justicia entre ustedes. ¿Por qué? Porque Dios se ha vuelto para con su pueblo. Él haría morada en medio de ellos. Él estaría nuevamente en medio de su pueblo. Ahora quiero que recordemos un poco. Todo esto está pasando en el contexto en que el exilio ha terminado. El pueblo ha regresado a Jerusalén. La ciudad está devastada. Han comenzado los cimientos del templo. Ya se ha establecido el culto religioso a Jehová. Ya la ley se ha dado, ya empieza a ser restaurada la ciudad. No obstante, ellos siguen siendo un pueblo sujeto a un imperio. Darío, el emperador de los sirios, es el que está amando, es decir, Israel no es una nación independiente aún. Aunque ellos han podido regresar a su tierra, ellos no gozan de toda la libertad que deberían de gozar como una nación. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Y estas palabras de gran consolación son dadas a través de este profeta, que si ustedes se han puesto a leer un poquito o a estudiar, Zacarías significa Dios recuerda. Ayudándonos a nosotros a recordar que nuestro Dios recuerda sus promesas, hermanos, que nuestro Dios no olvida. Así que Dios ha hablado de su fidelidad y de cómo Él vendría y haría morada nuevamente en ellos. De hecho, Zacarías comienza su ministerio poco tiempo después de Ageo.
Ageo ya ha hablado acerca de la necesidad de seguir la reconstrucción del templo. Y ahora viene Zacarías diciéndole: arrepiéntanse, porque el Señor se ha vuelto para con nosotros y juzgará a las naciones que vinieron y se enseñorearon de nosotros. Y dice nuestro texto: después alcé mis ojos y miré. Así que esa misma noche Zacarías recibió esta primer visión que vimos, y después, es decir, después de esa primer visión, durante esta noche, Zacarías recibe esta segunda visión. Esta segunda visión donde nos habla de cuernos y carpinteros. Una visión muy breve en donde los elementos de ellos básicamente son los cuernos y los carpinteros. Y donde Zacarías vuelve a interactuar y vuelven a darle la interpretación de esta visión. Ahora quiero decirles algo. Este texto sí es un poco más complejo que el otro. Aunque este texto es pequeño, hay una diversidad un poquito amplia en cuestión de la interpretación de estos dos elementos en los que vamos a enfocarnos esta mañana. Los cuernos y los carpinteros, para entender qué es lo que Jehová le está diciendo al profeta. Dice nuestro texto en el verso 18: después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. El primer elemento de nuestra visión, los cuernos. ¿Cuál es la ocasión? Como les comentaba, esa misma noche después de la primera visión. ¿Y qué es este elemento 4 cuernos? ¿Qué es lo que hace el profeta? ¿Qué son estos? Dice el verso 19: y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y le respondió el ángel con el que interactúa: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Es por esta respuesta, hermanos, que yo creo que esta visión es una explicación más clara de lo que la primera visión ha dicho, en donde dice: estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, por cuanto yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Y vemos este elemento, que ahorita voy a explicarlo, los cuernos. Pero en la interpretación dice que estos cuernos vinieron a dispersar a Judá, a Israel y a Jerusalén. Y creo que esta idea es un poco sencilla. El ángel con el que está interactuando el profeta les dice que estos cuernos hicieron ¿qué? Dispersar. Ahora, quizás para nosotros este término es entendible, pero no tiene el mismo significado porque no estamos muy acostumbrados a la agricultura. Pero es un término de la agricultura en donde lo que se está tratando de hacer, literal, es esparcir para limpiar, esparcir. Y dice que estos cuernos fueron el instrumento para dispersar o esparcir. ¿Como consecuencia de qué, hermanos? Quiero que me acompañen para que no disasociemos lo que está viviendo el pueblo de Israel de lo que el Señor ha dicho. Levítico capítulo 26, verso 39 dice así: y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Voy a leer desde el versículo 38. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Este capítulo que acabo de leer, hermanos, según Moisés, son las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Dios. Así que aquí aquí vemos el cumplimiento de lo que ya se les había anunciado. Ustedes desobedecerán y las naciones que están a su alrededor
vendrán a atacarlos y los matarán. Y los que queden aquí decaerán, serán esparcidos. Y nos dice que estos cuernos dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Así que aquí nos damos cuenta que en la visión ya no está hablando nada más de el reino del sur, Jerusalén, sino que también está hablando del reino del norte. Así que nos damos cuenta de que Dios siempre tuvo cuidado de Israel, aún en su división. Que por cierto, tengo que hacer una corrección. Hace 8 días yo mencioné que Isaías era un profeta de la época del exilio, cuando Isaías es un profeta de los profetas mayores antes del exilio. Y es importante ver eso porque vamos a estar usando mucho a Isaías, a diferencia de Jeremías y Ezequiel, que ellos sí son profetas mayores, que son parte del tiempo del exilio. Isaías fue dado antes del exilio. Y él habla mucho con respecto de lo que está pasando. Ahora, la interpretación es que estos cuernos fueron puestos para esparcir al pueblo de Dios, al reino del norte y al reino del sur. La pregunta que todos nos hacemos, ¿y qué son estos cuernos? ¿Por qué dice cuernos? Bueno, voy a dar la explicación más sencilla y luego la interpretación que es la complicada. Los cuernos, hermanos, la palabra hebrea que se utiliza aquí para cuernos, es una palabra que significa que tiene el uso de un cuerno con el aspecto de la autoridad o el poder. Los contextos bíblicos que vamos a ver incluyen que podía ser utilizado como el cuerno de un animal, como el cuerno, un instrumento musical, pero el contexto que se está dando es para metafóricamente hablar de la fuerza o el poder o el honor. Así que cuernos, cuando nosotros veamos cuernos, nos vamos a dar cuenta que en nuestra traducción no siempre literalmente va a decir cuernos en español. Algunas veces dirá autoridad, algunas veces dirá poder, algunas veces dirá cuerno, porque esta misma palabra que utiliza para un cuerno de un animal o un cuerno de un instrumento, el uso mayormente en su contexto está siendo utilizado para mostrar fuerza, poder y honor. Así que en el antiguo Oriente, cercano Oriente, los cuernos eran símbolos de fuerza y poder, que a menudo eran asociados con el poderío de ciertos animales. De ahí se saca la metáfora, como el toro y como los carneros, animales que imponían en su presencia. Y estos cuernos, al ser quitados, daban una imagen de poder. Ahora, aquí viene la complicación. Bueno, todavía no. ¿Qué textos nos dejan ver este uso de esta palabra hebrea? Esta palabra hebrea, como yo les decía, si ustedes las buscan en su concordancia, algunas veces no literalmente va a decir en español cuerno, va a poder decir reino, va a poder trasladarse como poder, como gobierno. Y vamos a algunos de ellos para poder entender el uso de esta palabra. Compláyenme al profeta Ezequiel, por favor, capítulo 34. Profeta Ezequiel, capítulo 34. Después voy a ir al primer libro de Samuel para que lo tengan en mente. Primer libro de Samuel, después voy a ir a Jeremías y finalmente voy a ir a Daniel. Tengan esos textos por ahí cerquita. Ezequiel capítulo 34, verso 21, dice, desde el verso 20 voy a leer. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Él está hablando de un juicio. Y él está hablando metafóricamente de un juicio contra aquellos que acorneaban y que golpeaban. Y es la misma palabra en hebreo. Ahora, vean su uso
Vayan para atrás al segundo libro de Samuel, capítulo 2. Segundo libro de Samuel. Vean el uso que Ana le da en su canto. Ana está adorando al Señor porque el Señor ha concedido misericordia y le ha dado a un hijo, Samuel. Y cuando Ana prepara este canto, vean lo que dice. Capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Perdón, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Verso 1. Capítulo 2, verso 1 del primer libro de Samuel. Este es el cántico de Ana y dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Es decir, mi fuerza, mi poder. Pero ¿saben qué palabra está usando ahí? La misma palabra griega, la misma palabra de cuerno. La misma palabra que nosotros vemos en nuestro texto, que vemos en Zacarías, es la misma palabra. Esta misma palabra que no sé muy bien su pronunciación, creo que se pronuncia como queren. Es la misma palabra que Ana está utilizando aquí para decir, mi poder se exalta en Jehová. Ahora, vamos a Jeremías. Conforme avanzamos en estos dos textos, se van a dar cuenta con más claridad por qué es importante entender esta palabra. Vamos al profeta Jeremías. Y vamos al capítulo 48, por favor. Verso 25. Voy a leer desde el verso 21 para entender un poco. Dice, vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Jaasa, sobre Mefaat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bet-Diblataim, sobre Kiriatim, sobre Bet-Gamul, sobre Bet-Meón, sobre Keriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de la tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Este es el contexto. El Señor está hablando de juicio sobre la tierra de Moab y cita varias de sus ciudades. Y en el versículo 25 dice, cortado es el cuerno de Moab. Es la misma palabra en el hebreo. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Se dan cuenta que aquí ya es traducida por el contexto como poder. Ahora, la que es mucho más clara es Daniel. Acompáñenme al profeta Daniel, por favor. Daniel, capítulo 7, que habla acerca de la visión de las cuatro bestias. Daniel, capítulo 7. Voy a leer rápidamente desde el verso 17. Él está recibiendo la interpretación de la visión que tuvo Daniel y dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantan en la tierra. Después recibieron el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que eran tan diferentes de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce que devoraban y desmenuzaban, y las obras hollaba con sus pies, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así la cuarta bestia, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos de toda la tierra, devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que aquel reino se levantará
10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la interpretación de la profecía de Daniel entre los cuernos, reyes, autoridad y los diferentes usos? Bueno, hermanos, este término cuernos, que no es tan usado en nuestros tiempos para eso, hablaba de esto: autoridad, poder y reinos. Entonces, el profeta Zacarías está recibiendo esta profecía y se le está explicando que habrá 4 reinos, 4 poderes, 4 cuernos. ¿Pero qué son esos 4? Esta es la dificultad ahora sí. Hay varias interpretaciones, pero mayormente hay 2 en las que los comentaristas y los expertos en el idioma concuerdan. Una de ellas es que estos cuernos está haciendo referencia a 4 naciones o imperios particularmente. Y el sostén para darle esta interpretación a estos cuernos es precisamente el profeta Daniel, texto que acabamos de leer en conjunto con el capítulo 2. Es decir, que hay una tendencia en los eruditos de este texto en donde dice que los cuernos se refieren a 4 naciones. La debilidad de esta postura es que no se puede concordar, o no todos están de acuerdo en quiénes son esas 4 naciones. Definitivamente ya hay 2 naciones que han pasado para este momento. Babilonia ya se enseñoreó del pueblo del norte. Siria ya se enseñoreó del pueblo del norte y del pueblo del sur. Ya ha venido como un imperio a gobernar. Pero, ¿a qué nos referimos con los otros 2 reinos? Ahí es donde está la discrepancia. ¿Por qué? Porque el tiempo del hebreo que está siendo utilizado puede hablar acerca del presente, del pasado o del futuro. Es decir, cuando dice que estos cuernos se dispersaron, puede referirse a un evento pasado o a un evento presente o a un evento futuro. De ahí, hermanos, que las otras 2 naciones puede cambiar, porque si la visión está hablando del pasado, entonces no puede ser Grecia y Roma como lo describe Daniel. Tendría que ser tendría que ser Egipto y tendría que ser Persia, porque esos imperios ya pasaron. Pero como el verbo es abierto en su interpretación, pudiera ser también Grecia y Roma. Entonces, esta es la debilidad y la complicación de esta interpretación, que estos 4 son literales, 4 imperios, 4 naciones. Ahora, puede ser, pero hay otra interpretación también que nos habla de que estos 4 no necesariamente son literales, sino que nos está dando una idea acerca de un todo. El problema con tomar la primera interpretación de los 4 cuernos es que después también encontramos 4 carpinteros. Y nuestra regla de interpretación inicial debe de ser igual a la segunda regla de interpretación. La siguiente postura nos dice que estos 4 cuernos pueden referirse a un general, a un todo. ¿Por qué? Porque si ustedes leen Zacarías, nuestro mismo profeta, capítulo 2, verso 6, y luego capítulo 6, verso 1 y verso 5, en las mismas visiones hay una relación entre el 4, el norte, el sur, el este, el oeste y los vientos que rodean la tierra. Entonces, hay otra interpretación en donde el 4 más bien parece ser un símbolo de los poderes o gobiernos que se han enseñoreado de el pueblo de Dios, es decir, de Judá, Israel y Jerusalén. ¿Cuál es el marco para esta interpretación? El mismo profeta y el uso del 4 con los diferentes polos o los diferentes vientos y la totalidad de la tierra. Así que la segunda interpretación que también predomina es que aquí el profeta se está refiriendo a todos los poderes que se han venido a enseñorear del pueblo de Dios, que se encuentran en los 4 puntos de la tierra, norte, sur, este y oeste.
Estas son las dos posturas que hay con respecto a esta interpretación de los cuernos. Yo en lo particular, hermanos, por el contexto del libro y lo que viene a continuación, yo considero, hermanos, no quiero que ustedes tengan el acuerdo con lo que yo considero que se refiere a esto. Y les voy a decir por qué. Porque las naciones que se han enseñoreado de estos pueblos no solamente han sido 4 imperios, no solamente han sido 4 poderes, no solamente han sido 4 reinos. Encontramos a los amonitas, a los filisteos, encontramos a los de Babilonia, a los egipcios, a los persas. Y entonces ya no tenemos 4. De hecho, encontramos, como decía a un comentarista, a los mismos samaritanos con autoridad, haciendo todo por enseñorearse de ellos y que no se cumpla precisamente el cumplimiento de lo que tenían que hacer estas naciones, que era reedificar el templo. Si nosotros unimos estas visiones con lo que está pasando paralelamente con Ageo, porque Malaquías van a pasar todavía varios años en lo que él habla, podemos entender que hay una relación entre lo que está pasando en las profecías, en las visiones, y lo que está aconteciendo en el pueblo de Dios y el ánimo que el Señor quiere darles. Por lo tanto, yo considero que esta visión está hablando de estos poderes que no son únicamente 4 en sí, sino son todos aquellos poderes que a lo largo de la historia de Israel se han enseñoreado de ellos y los han dispersado. Egipto fue uno de ellos. Y tú dirás, ¿cómo fue? Hermanos, Egipto fue uno de los que dispersó a Israel antes de que llegaran a la tierra. Así que están estas dos posturas. Se las dejo para que las mediten y para que puedan concluir no nada más en esto, porque vamos a avanzar en la interpretación y la conclusión. Dice el Señor que estos cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén, y quiero que vayan un poquito más adelante al verso 21, dice, tanto que ninguno alzó su cabeza. Tanto que ninguno, dice, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. ¿Qué quiere decir esa expresión? La expresión está dando a entender dos posibles ideas. O que nadie los ayudó, o que fue tal el sometimiento que ellos no podían ni siquiera quitarse ese yugo. Yo creo que en la unidad al texto lo que está queriendo decir es eso. Fue tal el poderío de estos imperios o estas autoridades o estos gobiernos sobre ellos que ni siquiera pudieron levantar su cabeza. Ahora traten de unirlo con la idea de lo que vio en la visión primera. Yo me había irado un poco con ustedes, pero me he irado en gran manera con ellos, porque esas naciones que están descansadas, reposadas, se sobrepasaron o agravaron el mal. Y tiene relación con este texto en donde dice, ni siquiera su cabeza levantaban. Así que se enseñorearon de su pueblo, pero lo hicieron, como dice el profeta Isaías, con soberbia, con dureza. Y los sometieron a su pueblo. Por tanto, el Señor se airó contra ellos. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Que los poderes terrenales que se han levantado y se seguirán levantando en contra del pueblo de Dios están bajo el control de Dios. Hay poderes terrenales que se han levantado, indiferentemente si consideras que son estos 4 imperios o los imperios por venir, que estaban por llegar, o todos los gobiernos o autoridades,
Siempre ha habido poderes terrenales que se han levantado y que se seguirán levantando contra el pueblo de Dios. No obstante, no salen del control de Dios. Avanzamos con nuestro texto. Y dice en el versículo 20, ahora vamos a hablar de los carpinteros. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije, creo que se copió mal aquí mi texto, déjenme leerlo. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones, que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. ¿Cuál es la ocasión de la continuidad de la visión? Dice, me mostró luego. El profeta ha visto los cuernos, 4 cuernos, estos cuernos que representan poder, y ha preguntado qué son y recibe respuesta. Estos son los que han dispersado a Judea, a Jerusalén y a Israel, Judá, Israel y Jerusalén. Y luego continúa, dice, y me mostró luego, después de esta escena, 4 carpinteros. Esto es lo que está viendo ahora. Y él vuelve a interactuar con el ángel y le dice, ¿y qué vienen a hacer estos? ¿Se dan cuenta que no necesariamente preguntó quiénes son? ¿Qué vienen a hacer estos? Y vemos que inmediatamente él recibe una respuesta de lo que vienen a hacer estos. Y esto es lo importante, hermanos. Estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones, los poderes de las naciones, la autoridad de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Así que la respuesta es muy clara. Ellos han venido a hacerlos temblar. Ellos vinieron y los dispersaron, pero estos carpinteros se han levantado para hacer temblar aquellos cuernos. Ahora, yo no sé si ustedes se percataron, pero hay un gran contraste entre un cuerno simbólico que tiene que ver con poder y autoridad y un carpintero. Que voy a hablar más al respecto de esta palabra porque también es muy amplio el significado. Nuestra Reina Valera dice carpintero, pero por un lado está la imagen de algo poderoso, un cuerno, algo que representa autoridad, grandeza, y por otro lado algo que representa delicadeza, expertise, maestría en lo que hace un carpintero. Y casualmente, este que tiene poder dispersó a las naciones y este lo hará temblar al que tiene poder. Como que no suena muy lógico, porque este debería de hacerlos temblar, pero resulta que este que dispersó a las tierras, al pueblo que lo dispersó por la tierra, resulta que él va a temblar ante estos carpinteros. Y resulta que hay 4 poderes y al mismo tiempo hay 4 carpinteros que se levantan. Como que cada que se levanta un poder es neutralizado y es hecho temblar. Ahora, ¿qué es esta palabra carpintero que nosotros la tenemos así? Bueno, hermanos, es una palabra que literalmente lo que significa es una persona que trabaja con sus manos, que es experto en lo que hace con sus manos. Puede ser un artesano, un grabador, un herrero o un carpintero. Una persona que es experta para trabajar. De hecho, se podría generalizar como un artesano. Desconozco por qué Reina Valera utilizó el significado carpintero, hermanos. Pero de manera general es un artesano, uno que utiliza sus manos para labrar con las manos.
Y se refiere a aquel trabajador calificado que usa de materiales como madera o metal o piedra y que estas habilidades lo llevan a especializarse. En el Antiguo Oriente, hermanos, esta palabra era muy utilizada para aquellas personas en la sociedad en que en su oficio de artesano, sea en la piedra, sea en la madera, sea en el metal, era una persona especialista. Y estas personas, que en nuestra versión le llama que le llaman carpintero, habla de una persona que tiene esta capacidad de construcción o que tiene esta capacidad artesana de desarrollar cosas muy particulares. La pregunta es, ¿quiénes son? ¿O a qué se refiere la visión? Y aquí es donde tenemos que, si yo interpreté una cosa, si yo interpreté A en la primera visión, tengo que ser consistente aquí. Porque aquí está nuevamente, nos encontramos con esta bifurcación de ideas, con esta dualidad de ideas. Hay quienes en consistencia con lo que ellos dicen son estos 4 imperios, tomando Ezequiel 21:31, consideran que estos también son poderes que vienen a subyugar básicamente el imperio persa, que es el que se encuentra en este momento. Yo tengo mucho conflicto con eso, porque es evidente que el texto está haciendo una diferencia entre la palabra cuerno y la palabra artesano. Si ambos fueran poderes, yo creo que hubiera sido muy fácil dejar palabras, si no quiere ser la misma, poderes, palabras que reflejaran o que nos mostraran a los lectores que habla de poderes, quizás poderes chicos o poderes grandes, pero serían palabras que hablan de poder, de autoridad. Pero por un lado tenemos en el original una palabra que nos hace reflexionar acerca de autoridad, gobierno, poder, los cuernos, y por otro lado tenemos una palabra que nos lleva a reflexionar acerca de personas que usan sus manos y que están especializados en hacer cosas, y estas son las que van a utilizar para hacer temblar aquellos poderes que utilizó el Señor para castigar a su pueblo. Me cuesta trabajo entenderlo así, pero pudiera ser. Ahora, si yo voy a Ageo capítulo 2, un contemporáneo de Zacarías, me doy cuenta que precisamente en lo que está aconteciendo cuando el pueblo de Dios regresa a Jerusalén, hay mucho de esto que está diciendo aquí. Hay precisamente muchos de estos karash, muchos de estos artesanos. Estos son aquellos que están construyendo el templo de Dios, según Ageo capítulo 2. Según el lenguaje del profeta Ageo, en los mismos tiempos de Zacarías, lo que está aconteciendo es que hay muchos artesanos, ya sea de piedra, madera o metal, que tienen una labor importante y que podemos nosotros ver por Esdras y por Nehemías que hay cuernos o poderes que se están oponiendo a que estos carpinteros construyan, pero dice el Señor, pero ellos harán temblar estos poderes. Yo por eso, hermanos, considero la interpretación más abierta de la primera visión y de la segunda parte de la visión como aquellos artesanos que se refieren a aquellos especializados que Dios ha llamado a edificar el templo de Dios. Ahora, ¿por qué podemos concluir eso, hermanos? ¿O por qué yo llego a esas conclusiones? Hermanos, seamos honestos. El artesano
sea carpintero, herrero, iba a hacer temblar a un imperio persa? ¿Cuál era el temor de los persas, de los samaritanos? ¿Qué pasaba si ese templo era edificado? Su Dios iba a estar ahí. Y así como los filisteos temblaron cuando el arca venía, así las naciones temblarían cuando la casa, la morada de Dios, fuera construida por artesanos débiles, donde su Dios moraría en medio de su pueblo. Porque ¿qué dice la visión anterior? Porque yo me he volteado, yo he mirado hacia ustedes, yo haré misericordia para con ustedes, yo quiero traerles palabras de consuelo. Yo vendré y haré morada con ustedes. Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Y la plomada será tendida sobre Jerusalén. La justicia vendrá. Yo creo, hermanos, que lo que el profeta Zacarías está recibiendo aquí es una palabra sumamente consoladora para este pueblo débil. Hay poderes que se oponen y aún son mis instrumentos. No obstante, yo he mandado a construir mi templo y cuando yo more en él, ellos temblarán y sabrán que yo soy Dios. Porque la benevolencia y la justicia morarán en medio de ustedes. ¿Qué aprendemos de estos textos, hermanos? La increíble soberanía de Dios sobre las naciones. Indiferentemente de qué concluyan ustedes, hermanos, esta mañana. Es evidente que la visión dice, esos cuernos no salen de mi control. Y yo me he airado porque ellos se han sobrepasado sobre ustedes. Aunque yo me airé con ustedes, yo me he airado con ellos y los juzgaré. Pero yo utilizaré estos instrumentos para que esos cuernos tiemblen. Ellos se levantan como carneros, como naciones fuertes, como reinos que creen que los pueden subyugar. Pero Él se levantará como poderoso gigante y los hará temblar. Hermano, considera estas palabras. Estos cuernos en un ambiente en donde reconocían autoridades e imperios siendo como nada. Esas son las palabras del profeta Isaías, capítulo 40. Porque las naciones son como nada delante de mí. Ahí tienes a un Nabucodonosor siendo como nada delante de Dios. Siendo el instrumento de Dios en sus manos para castigar al pueblo del norte, pero trastornando los pensamientos de un hombre y haciéndolo como bestia. Porque las naciones son como nada y temblarán. Y ahora tenemos a este hombre, Nabucodonosor, temblando ante la presencia de Dios. Y generaciones después vemos lo mismo, cuando la mano escribe y se aterra. Y llaman a Daniel. Hermanos, yo creo que estas palabras son sumamente consoladoras para el pueblo de Dios. Porque la soberanía de Dios sobre las naciones que se levantan sobre su pueblo hace ver a estas naciones como nada. E incluso creo esto de lo que les acabo de decir, porque más adelante Zacarías va a decir en el capítulo 4, verso 6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, Jehová de los ejércitos, la primer visión, el ángel de Jehová en un caballo rojizo, caballos detrás de él con multitudes de ángeles. ¿Dónde están estos ángeles? Rodeando las ciudades, rodeando la tierra, toda la tierra.
Y es presentado porque Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y imagínate la mente de un creyente en esa época diciendo, ¿y por qué no los aplastas? Y le dice el Señor, no, no con fuerza, sino con mi espíritu. Así los subyugaré, así los haré temblar. Hermanos, yo espero que sus mentes, mientras estoy diciendo esto, no lo hayan dejado de relacionar con el Nuevo Testamento. Porque la interpretación más clara y directa de estas verdades están dadas por los apóstoles. El Señor ha dicho que su templo es edificado por instrumentos débiles. Él dice que nuestra vocación no es según nuestra carne ni según muchos poderosos. Él dice que nuestra vocación, la vocación del pueblo, no es de nobles o cuernos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, estos textos son sumamente animantes para el pueblo de Dios. Poderes se pueden levantar y se levantarán y se han levantado. Tenemos al imperio griego, tenemos al imperio romano y tenemos a nación tras nación que se levanta queriendo decir que exterminará a todos los cristianos. Y las palabras del Señor siguen siendo las mismas. No con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Él sigue edificando su templo y Él ha decidido hacer morada ahí. Y ante eso, quiero decirte algo, las naciones tiemblan. ¿Cómo podemos aplicarlo esta mañana, hermanos, a nuestras vidas? Bueno, hermanos, estas son palabras de consolación para un pueblo que ha regresado a una ciudad desolada. Esta mañana, hermano, tú y yo podemos también ser animados en nuestros corazones porque este es el Dios que sigue guardando y esforzando a su pueblo. Porque cuernos se siguen levantando en contra de su pueblo. Porque sigue habiendo oposición al pueblo de Dios. Pero a Él le ha placido usar vasos de barros para que la excelencia del poder sea solo de Él y no de nosotros. Esta es la gran diferencia entre un carpintero y un gran cuerno. Que este carpintero no puede hacer mucho si no es por la ayuda de su espíritu. Así que tú y yo, hermano, en nuestra mucha debilidad, en nuestra gran incapacidad para obedecer día tras día como queremos, en nuestra gran incapacidad para poder llevar el evangelio hasta las naciones como deberíamos, en nuestras muchas caídas, en nuestros muchos problemas, en nuestras muchas aflicciones, nosotros podemos recordar que somos vasos en las manos de Jehová de los ejércitos, para que la excelencia sea de Él y no de nosotros, hermano. Y que las naciones, como dice el profeta Isaías en el verso 17 del capítulo 40, son como nada delante de Él. Y tú y yo, mi hermano, tenemos aún una forma más maravillosa de ver una realidad más extensa de esta profecía. Recordamos a Cristo Jesús. Aunque se levanten contra Él los principales de la sinagoga, los sacerdotes,
aunque se levantaron contra él y con mentiras lo engañaron y vituperaron su nombre e hicieron y lo entregaron a cuernos para que fuera asesinado. Y este poder les dijo, júzguenlo ustedes. Aunque estos poderes se levantaron contra nuestro Señor hace temblar a estos poderes. Porque Él resucitó, hermanos. Nosotros tenemos una visión más, una revelación más clara de esta visión. Nosotros podemos entender más claramente esta visión porque el Señor ha edificado su templo, su iglesia, y en medio de su iglesia Él mora y la plomada mora, es decir, la justicia y sus bendiciones están sobre Él. Obviamente, todos decimos, pero hermano, todavía veo mi pecado y todavía veo cómo se levantan y todavía veo el vituperio en mi trabajo, en mi escuela, en mi colonia, en mi familia. Todavía veo cómo siguen hablando en los medios en contra del reino de Dios. Yo puedo decirte, mi hermano, no con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Tú y yo tenemos un arma poderosísima y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que sigue trastornando imperios, familias, gobiernos. El Evangelio que sigue trastornando a aquellos que se levantan. ¿Y qué si ellos escucharan el Evangelio y se convirtieran a Cristo? ¿Y qué si todos aquellos que son nuestros enemigos oráramos por ellos y nos acercáramos a mostrarles amor y misericordia y vinieran a Cristo y le adoraran? ¿No haría temblar a los demás? Mi hermano, tú y yo podemos ser muy alentados por esto. Ahora, no solamente por esto. Nosotros también tenemos una esperanza más amplia, un cumplimiento mayor. Cuando nuestro Señor venga y ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ese momento no ha llegado, hermano. No ores que caiga fuego sobre tus enemigos. No ores que caiga fuego sobre tu jefe. No ores que caiga fuego sobre las naciones que se rebelan. Ora para que el Evangelio les llegue. Ora para que tú y yo podamos ir y llevar el Evangelio. Ora para que nuestros hijos sean capacitados por el Espíritu de Dios después de haber sido salvados y lleven y trastornen esos cuernos. Y esos imperios que se rebelan sean trastornados por el Evangelio. Porque es por medio de vasos de barro que el poder y la excelencia de nuestro Dios se manifiesta. Amigo que estás entre nosotros, que esta tarde tú no has puesto tu confianza en este fabuloso y glorioso Salvador, en este precioso y excelso Señor que es digno de toda gloria, honra y alabanza, y que es lleno de misericordia y bondad para todo aquel que se acerca. Quiero decirte algo, Él es el que controla el universo. No nosotros, no tú, no un presidente, no una organización. Él es el que controla y juzga las naciones. Él tiene el poder y la autoridad sobre cada ser humano. Pero hoy quiero hablarte a ti, porque Él también tiene poder y autoridad sobre tu vida. Tiene poder y autoridad para castigarte eternamente y para siempre en el infierno. Tiene poder y autoridad y su justicia clama que tú vayas al infierno por la eternidad a pagar todo lo que lo has ofendido. Cada una de tus ofensas clama justicia delante de un Dios santísimo. Pero Dios ha mostrado misericordia y también Él tiene poder y autoridad para salvarte, porque Él no ha pasado por alto su justicia como los gobernantes de nuestra tierra. Él envió a su Hijo y a Él lo castigó
en el lugar de los pecadores. La justicia perfecta que demanda de ti y de mí se encuentra en Jesús, quien obedeció perfectamente. Tú y yo nunca vamos a obedecer y nuestras desobediencias causan que la justicia de Dios se revele y vayamos al infierno. Pero Cristo obedeció perfectamente. No solamente obedeció perfectamente, sino que pagó toda desobediencia. Y Él tiene poder y autoridad para salvarte en Cristo, porque en Cristo lo ha hecho todo perfecto, una vez y para siempre. Ahora te preguntarás, ¿qué debo de hacer esta tarde para gozar de semejante regalo tan glorioso, que es el perdón de todos tus pecados y comunión con el Trino Dios, que es santísimo por la eternidad? Bueno, tú y yo no podemos hacer nada. Él ya lo ha hecho todo. Pero Él que lo ha hecho todo, manda que te arrepientas y que creas en Jesús, su Hijo amado. Es muy sencillo lo que Dios dice que está a tu alcance para la salvación. Él manda que abandones tus pecados, que confieses tus pecados, que estés dispuesto a abandonarlo. Pero Él también manda que pongas tu fe en el Señor Jesús. Ahora quiero rogarte, si tú esta mañana no estás en Cristo, no seas como Joram. No pongas en tu corazón, lo que dice esta persona parece verdad. Yo creo que voy a vestirme de religiosidad aquí adentro un poquito. Pero por fuera, yo quiero que todavía mis amigos y mis familiares vean que yo soy una persona igual. Yo creo que este mundo me vea igual. No lo hagas. Dios conoce el corazón. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Dios quiere que tu corazón sea verdaderamente mudado, que tu corazón sea dolido porque lo has ofendido a Él. Y entonces estarás listo para mirar las misericordias de Cristo Jesús. No trates de vestirte de cilicio internamente, como diciendo, yo no quiero que nadie me vea. Mi amigo, nuestros pecados los conoce Dios. Si tú y yo hacemos eso, somos los más hipócritas, no engañamos a nadie. Nuestros pecados vergonzosos los conoce nuestro Dios. Y un día, si no te arrepientes, van a ser expuestos delante de Él. Yo te ruego esta mañana que veas cuán bueno y misericordioso es este Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú dirás, ¿eso es suficiente? Es suficiente, porque el Hijo de Dios lo ha hecho todo posible. Así que arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos. Vamos a orar. Pero mi amigo, la cena del Señor es una expresión visible de lo que acabamos de decir. No podrás tomar la cena del Señor esta mañana con nosotros, pero sí podrás ver nuevamente el Evangelio. Aquel que derramó su sangre, aquel que fue triturado por nuestros pecados. No dejes de meditar en esto mientras la iglesia toma la cena del Señor. Y hermanos que no han todavía sido miembros y que no pueden tomar la cena del Señor, por favor, no dejen de meditar cuán importante es la cena del Señor para fortaleza de nuestras vidas y para testificar al mundo que Cristo ya lo ha hecho y que viene pronto. Así que vamos a orar y después vamos a leer, hermanos.